Muy buenos días. Agenda política y legislativa. De esto discutimos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República, viernes 13 de julio. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que nos acompañe en el transcurso de esta semana y ahora que lo estamos finalizando a nivel laboral, esperamos que haya sido muy provechosa para usted y que en el transcurso del fin de semana pues pueda hacer algo que le permita descansar y pasarla bien con su familia. Pero bien, en este momento vamos a hacer una discusión de temas de carácter político, legislativo, cuáles han sido los temas principales que han estado en discusión y en debate en el transcurso de la semana. Hablaremos un poco del tema del agua, hablaremos un poco de las resoluciones y sentencias recientes de la Sala de lo Constitucional, también el proceso de elección de magistrados que están haciendo en la Asamblea Legislativa y se espera que en las próximas 48 horas se pueda tener una decisión. Vamos a hablar un poco sobre el proceso de las candidaturas a la vicepresidencia de la República. En fin, tenemos varios temas que desarrollar y es un gusto para mí recibir a Mauricio Orellana, comunicador institucional. Y también está conmigo Leonel Herrera de la Asociación de Radiodifusión Participativa El Salvador, ARPAS. Buenos días, caballeros, bienvenidos a República. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Leo, un gusto compartir este foro con ustedes y por supuesto hablar de diferentes temas que están ahí en la palestra. Un fin de semana que vamos a tener muy bonito. Es más, qué raro que cae viernes 13. No, también, viernes y no solo y el fin de semana con partido de final del Mundial y probablemente decisiones políticas de por medio. Habrá muchas cosas interesantes. Qué gusto tenerte, Leonel. Gracias, Carlos. Para mí es el gusto. Un saludo para toda la gente que ve República. Un gran gusto compartir con Mauricio Orellana en este espacio. Gracias por estar conmigo esta mañana y bueno, disponemos todo el programa para hacer una discusión bastante amplia de los temas que han estado marcando la agenda política de los medios de comunicación en el transcurso de la semana y también los posicionamientos que hemos tenido en redes sociales de diferentes agentes políticos y actores políticos. E iniciemos un poco con esto, Mauricio. En el transcurso de esta semana también la Comisión de Medio Ambiente ha estado recibiendo, porque al final fue una decisión que tomaron los diputados y diputadas, audiencias de diferentes sectores sociales que pidieron presentar sus posturas sobre el proyecto de ley de agua. Ya estuvo el arzobispado, estuvo el arzobispo, también hubo representación de la UCA, también estuvo la participación de personal del Foro del Agua, es decir, diversos temas, pero también una discusión un poco intensa cuando se llegó el representante del arzobispado, llegó el arzobispo y el representante de la UCA, que fue una discusión un poco intensa, sobre todo con diputados del Partido Arena, ¿no? Que hubo un debate ahí y cuando llegó también el rector de la Universidad de El Salvador. Pero aquí lo que quiero destacar, Mauricio, y tu primera intervención sobre ello es el tema del agua está tomando una discusión en el cual los sectores sociales y las organizaciones también están tratando de influir y de marcar sus proyectos de ley y sus nociones en la decisión que van a tomar los diputados, pues, eventualmente. Sin duda alguna. Mira, hay 4 proyectos de ley que se están discutiendo en la Asamblea Legislativa y eso es importante que la población esté clara de esto, sobre todo porque no es solo un proyecto el que está en discusión, sino que hay una variedad. La mayoría tiene sus similitudes. Lo importante de esto, y hay que rescatar, es cómo la Asamblea Legislativa está haciendo un proceso bastante transparente en la discusión de los temas. Es decir, esta legislatura retoma este tema que había quedado pendiente de la legislatura anterior. Avanzan en varios artículos, en una sola sentada, como decía uno de los diputados por ahí, se avanza en muchos de los artículos y tienen un tema bastante interesante, donde se aborda el tema de la privatización del agua. Es así como han llegado representantes de la sociedad civil, representantes de la academia, incluso la misma Policía Nacional Civil estuvo presente en el lugar para ver aquel hecho. ¿Te acordás del famoso falla allá en Nejapa que dejó sin agua más de 1 millón de personas en el Gran San Salvador? También es un tema que han estado abordando por allá. Me interesa y me pone un poquito de manifiesto este tema porque la sociedad civil hoy más que nunca está pendiente de los grandes temas que se están discutiendo en el Congreso y eso es bueno, porque así como lo hemos visto con el tema de la elección de los magistrados, que hubo personas de la sociedad civil a quienes se les abrió el espacio para que llegaran, para que participaran, para que dieran sus valoraciones. Por cierto, hago un paréntesis ahí, no toda la gente llegó,
En redes sociales a veces es muy fácil hacer las críticas y decir todo, pero ya cuando abres el espacio, el escenario, vimos solo algunas organizaciones que sí estuvieron desde el principio hasta el fin, pero en el tema del agua es similar. Ahora hay una apertura, los medios legislativos están dando una cobertura de principio a fin a través de las redes sociales, a través de la televisión legislativa, a través de las estaciones radiales, de paso a paso en la discusión de este tema, para que la población como tal se haga, ¿cómo te diría? Bueno, se genere su propia opinión, si hay o no hay privatización, como se ha mencionado hasta este momento. El tema de la privatización podría ser un elemento político que ha surgido en una previa campaña presidencial y no necesariamente esté dentro del proyecto a discutir, pues será interesante analizarlo y verlo al final de la aprobación de este proyecto de ley. Que sea el mejor momento para discutirlo y para llegar a cada uno de los puntos, si me lo preguntas personalmente, yo te diré que tengo mis dudas todavía. Bueno, aquí hay un aspecto interesante que Mauricio pone sobre la mesa, Leonel, y escucharte sobre esto. También un punto es si este es el momento adecuado para hacerlo. Desde las organizaciones sociales consideran que es el momento, el tiempo para ejercer la presión, para solicitar la audiencia, para que en el debate se pueda configurar un proyecto de ley, se retome un proyecto de ley en función de la perspectiva que ellos están haciendo, porque consideran que el proyecto de ley que en principio la comisión, cuando recién asumió, tomó como borrador inicial, era un proyecto que tenía otra lógica, otra configuración, que iba en rumbo a la privatización, como lo estaban mencionando. Entonces, por otro lado, otras expresiones o representantes de sectores empresariales consideran que esta discusión se puede ir más adelante o hasta se puede considerar posteriormente a los procesos electorales. Son como dos perspectivas, pero me gustaría escucharte, Leonel, sobre esto en particular. Sí, lo que pasa es que quienes provocaron esta discusión y todo lo que ha pasado no fueron necesariamente las organizaciones sociales, sino que lo generó la misma Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea, cuando de manera sorpresiva acuerda anular toda la discusión de los famosos 92 artículos que se había traído de manera consensuada, tirar eso al basurero, tomar la propuesta de ley privatizadora que presentó la ANEP, negarle audiencia al arzobispo de San Salvador y a la UCA. Eso fue lo que generó toda esta reacción y toda esta movilización de las organizaciones de la sociedad civil, que hemos visto por primera vez en muchísimos años movilización de diferentes sectores, ¿verdad? De instancias religiosas, de instituciones académicas, de organizaciones comunitarias, gente de manera espontánea, que no necesariamente es la gente que se moviliza por cualquier demanda, apareció también incorporándose a expresiones de rechazo contra la privatización del agua. Entonces, digamos, no es que a las organizaciones haya que preguntarles si este fue el momento o si pudo ser en otro momento, sino que lo que pasó de parte de la sociedad civil organizada es que reaccionó a una maniobra en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Entonces, todo esto que hemos tenido esta semana de la participación de diferentes instancias en el seno de la comisión, yo no creo que sea algo que fue por voluntad genuina de los diputados en la asamblea de querer escuchar y generar el debate. Acordate que le negaron audiencia al arzobispo y a la UCA en un primer momento. Lo que pasa es que ellos se han visto obligados a abrir ese espacio por la presión que hay desde la población. Y prueba de ello es la incomodidad que expresaron, ¿verdad?, muchos diputados, sobre todo del Partido Arena, como tú acotabas, precisabas, con algunos interlocutores, especialmente cuando llega el arzobispo, la UCA, ¿verdad? Y entonces incluso algunos de los participantes en esa discusión fueron maltratados, ¿verdad?, por ciertos diputados en la comisión. Entonces, a mí me hace temer que el escuchar a las organizaciones en la comisión no sea un acto genuino de transparencia y de abrir el debate de los diputados, que puedan utilizarlo nomás como una justificación después de decir, ya escuchamos a la gente, vinieron todos, ¿verdad? Pero nosotros vamos a aprobar la ley que tenemos, ¿verdad? Sobre todo por la correlación que existe en este momento.
Y sobre lo último que comenta Mauricio, a mí me gustaría decir que yo pienso que sí, el proyecto de ley que se está discutiendo tiene una connotación privatizadora, ¿verdad? Claramente la ley no dice que ANDA se va a convertir en una empresa privada o que se va a vender el agua, pero en la medida en que se le da presencia y se le da el control del ente rector de las políticas hídricas a la empresa privada, ¿verdad? Cualquier persona con sentido común puede prever que la prioridad en las políticas del agua va a ser garantizar primero el agua para las necesidades de negocios antes que el agua para el consumo de la gente. Entonces ese, digamos, es el enfoque privatizador que se señala, ¿verdad? Lo que se plantea desde la Iglesia Católica, desde la UCA, desde la Procuraduría, desde las organizaciones, es que el ente rector de las políticas hídricas debe estar controlado por el Estado, porque se supone que el Estado nos representa a todos. O sea, el Estado representa a la población, representa a los empresarios, representa a la academia, nos representa a todos. Entonces, la mejor manera de garantizar que los intereses de todos, que los intereses colectivos van a ser prioridad en las políticas hídricas y no algún interés en particular, es que el Estado sea el ente que controle las políticas y no la empresa privada. Entonces, ahí es donde está el elemento de discusión. Además, Carlos, y con esto cierro, y quizás más adelante podamos ampliar, la gente ya no se cree tanto las aclaraciones de que no se va a privatizar el agua, porque en este país tenemos todo un historial de engaño, todo un historial de mentira, donde a la gente se le dijo que no se iba a privatizar y se terminó privatizando, ¿verdad? Desde los bancos, cuando se privatizan en el gobierno de Cristiani, ¿verdad? No se dijo que iban a privatizar los bancos, era un saneamiento de la banca, ¿verdad? Estos demócratas cristianos en los 80 habían mal administrado la banca pública, era el discurso de los privatizadores, y hay que sanearlos y hay que modernizarlos. ¿Qué fue lo que pasó? Sanearon los bancos con fondos públicos, por cierto, y después los vendieron y se repartieron los bancos, un grupito de empresarios oligarcas, incluido el propio Alfredo Cristiani, siendo presidente, se queda con un banco. Cuando fue las pensiones, ¿qué fue lo que se dijo de las pensiones? Que las pensiones ha sido una de las privatizaciones más terribles, porque le generó al país un grave problema económico, ¿verdad? La deuda previsional que se tiene ahora, la falta de liquidez, ¿verdad? El déficit fiscal que hay en las cuentas públicas tiene que ver con una privatización tan nefasta como la de las pensiones. ¿Y qué fue lo que se dijo? No se privatizan las pensiones, solo las van a administrar los privados para hacerlas más eficientes, ¿verdad? Para que puedan rentabilizarse mejor y los cotizantes tengan mejores pensiones. Y luego hay muchísimos ejemplos más donde a la gente se le mintió. En la dolarización nos dijeron que iba a haber bimonetarismo. La ley de la dolarización tenía el nombre tan poco sospechoso, tan inofensivo de ley de integración monetaria. Y le dijeron a la gente, si usted quiere colones, va a tener colones, si quiere dólares, dólares. En un par de meses los bancos habían retirado todos los colones, entonces la gente no cree cuando le dicen, no, es que no se está privatizando el agua. Está la NEP en el ente rector, pero no se privatiza. Entonces hay también un historial, creo yo, de engaño que la gente ya está aprendiendo. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar vamos a seguir discutiendo este tema, Leonel y Mauricio. En particular, ¿el debate solo radica en el tema de la constitución del ente rector o hay otros aspectos que hay que tener en cuenta sobre cómo se va a desarrollar la gestión del recurso hídrico? Creo que son aspectos importantes porque considero que el debate se ha centrado únicamente en la constitución del ente rector, que es importante, quienes lo configuran, pero también en el marco marco legal y de otras acciones o atribuciones de este ente rector, que otros aspectos deben de estar en la mira, no solamente de los diputados o los que toman decisiones, sobre todo en audiencia y sobre todo en la sociedad civil y en las expresiones de organizaciones que están interesadas sobre este tema. Una pausa, regresamos.
Gracias por su preferencia y seguir junto a nosotros. Continuamos discutiendo temas de agenda política y de coyuntura legislativa. Están conmigo Leonel Herrera de ARPAS y Mauricio Orellana, comunicador institucional. Y sigamos abordando un poco en este bloque, en la mitad de este bloque, Mauricio y Leonel, si les parece, el tema del agua. Y los mencionábamos un poco en la pausa, bueno, hay otros temas alrededor del proyecto de ley de agua que son importantes y sustantivos tener en discusión. Uno de estos no solo constituye el ente rector, evidentemente, pero no solo es esto. Un asunto es los usos del agua, que son reconocidos dentro del marco legal, y cuáles son los grupos y los sectores económicos, agropecuarios y sociales que están alrededor de los usos del agua. Creo que eso es un aspecto importante. ¿Cómo valoras este tema, Mauricio? Que debe ser parte de la discusión y que lo que podríamos esperar de los grupos parlamentarios es que sea parte del debate y no el tema de las acusaciones personales, no el tema de difamaciones ni eso, sino que la gente espera tener propuestas concretas y discusiones específicas sobre el contenido del proyecto de ley. Es que todo lo que abona, Carlos, y eso es importante para que la población salvadoreña pueda tener conocimiento de ese tema. Todo lo que abone a este proyecto de ley nos va a servir o le va a servir a la misma población o a nuestro futuro en este país. Es decir, a qué herencia le estamos dejando a nuestros hijos en un tema tan importante como esto, que incluso en las Naciones Unidas se ve como algo muy crítico a nivel mundial. Pero en El Salvador también hay puntos importantes y lo que decía Leo hace unos minutos también debe ser analizado y es clave. ¿Cómo está conformado un ente rector? No es que el ente rector sea la mayoría de la empresa privada, y es más, los proyectos de ley que han presentado todas las organizaciones, en todas las instituciones que han desfilado por la Asamblea Legislativa, el tema de la empresa privada está implícito desde el origen de la discusión. Es decir, esto no es algo que se inventó la comisión y lo empezaron a discutir ayer, ni nada que ver. No es que la empresa privada sea la que va a tener mayoría en esa representación. Y te pongo un ejemplo, por ejemplo, la CIGET, ¿tiene o no tiene representación privada en su junta de directores? Claro que tiene representantes de junta de directores. ¿Es privada la CIGET en estos momentos o es una institución privada? No. ¿El Instituto Salvadoreño del Seguro Social tiene representación o no tiene representación de la empresa privada? Tiene representación. ¿Es privado el Seguro Social? De una u otra manera es para un sector de los empleados públicos que cotizan o no cotizan. ¿Es privado? Pues hasta el momento no lo hemos visto que sea desde ese punto de vista o de esa manera. El FISDL también tiene en su junta de directores representación privada. Así hay varias instancias y varias instituciones que dentro del Estado tienen representación por intereses que haya de una u otra manera. ¿Es la ANEP la que tiene que representar estas juntas de directores o representación? Pues dependemos de cómo la vayan a conformar y quiénes se vayan presentando. Nadie ha dicho que sea la ANEP precisamente quien va a estar sentada en esa junta de directores. Pero es importante también analizar otro de los temas: la calidad del agua, el suministro del agua, el acceso al agua. Vamos al Gran San Salvador si quieres, o vamos a áreas rurales en San Salvador, no necesariamente en el Gran San Salvador, sino en San Salvador, que estamos a 30 o 45 minutos de la capital. Hay lugares donde ni siquiera llega el servicio día a día a las familias. Tendría que ser de una u otra manera el presidente Landa sentado en un banquillo de los acusados por estar cobrando un servicio que no presta. Pues sería un tema también a discutir y un tema muy interesante que la población tendría que hacerse también. ¿Por qué yo pago si una factura mensualmente y mi responsabilidad como ciudadano es ir y pagar, pero nunca me cae agua? Pero tengo 2 semanas, hemos visto esta misma semana poblaciones haciendo manifestaciones en la calle, cerrando carreteras porque no les ha llegado el vital líquido hasta sus casas. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad? Hay una instancia, hay una institución. La pregunta es, tú como ciudadano pagas los recibos y si no pagas te cortan lo que no llega, que es el aire, en todo caso, hasta tus casas. Ese es otro punto también que los diputados, para mí, deberían tomar en cuenta o considerar. ¿Alguna instancia debe velar por este hecho? No es un secreto que en la Defensoría del Consumidor, que es una instancia estatal, por cierto, la mayoría de demandas que tienen sean con base al mal servicio o al mal suministro que la autónoma les está sirviendo a la población salvadoreña. Es decir, es un tema que de repente nosotros lo llevamos hasta una palestra política, porque es lógico, es un congreso donde los temas políticos se analizan, o queremos que políticamente se vayan manejando de esta manera o se vayan vislumbrando desde ese punto de vista, porque entonces nos vamos a la raíz del fondo. A mí me gustó mucho una marcha que hicieron la otra vez acá en El Salvador del Mundo, que esa no se salió del control de los organizadores, pero había una pancarta que decía por mejor calidad y acceso al agua. Por eso queremos que la ley avance. Señores, pero si no es necesario que tengamos una ley para que haya calidad y acceso al agua.
si esta es una responsabilidad que la misma autónoma tiene hoy por hoy y en este mismo momento, sin necesidad de hacer una reforma a la ley y sin necesidad de hacer una ley de agua. Si es una responsabilidad del ANDA dar el suministro, calidad y un suministro diario a la población, ¿por qué no está llegando? Es la gran pregunta. ¿Se está yendo para otros lados? Pues sería otra gran pregunta. Había otro tema de fondo en esta situación. Una de las principales tuberías que suministra más de 1 millón de agua al Gran San Salvador, en el 2011 tuvo una situación sospechosamente casi similar a la que hemos tenido y dejó sin agua a muchas personas. Qué bien, es que personas encapuchadas llegaron. Después cambió la versión y dijeron que era un problema técnico. La fiscalía después dijo, ni ANDA ni la policía tienen corrección en el tema. Vamos a hacer una investigación y vamos a decir responsabilidades en este tema. Pero si tú dices, si tenemos una cañería que abastece el suministro de agua y encapuchados a la hora que se les ocurre llegan y hacen un boicot como esto para dejar sin agua a muchas poblaciones de El Salvador, la pregunta es por qué el mismo Estado no pone ahí a soldados o a policía a vigilar ese problema que de repente decís que es tan importante y gente con unas llaves llegan fácilmente a quitar unos tubos como ese y de un solo plomazo te dejan sin agua en toda la población. Ahora, quiero retomarte las ideas que ha mencionado Mauricio para tener tu reacción. En el primero es considerar el tema del rol que tiene ANDA en esto para brindar servicio de calidad, como menciona Mauricio, pero por otro lado quiero incorporar este aspecto. Alrededor de la gestión de los recursos hídricos y del acceso al agua hay una serie de intereses encontrados a nivel económico, a nivel agrícola, pero también a nivel de la construcción y a nivel del uso cotidiano que le damos los ciudadanos y ciudadanas que no estamos vinculados a grandes actividades económicas. ¿Cuál es tu reacción sobre esto, pensando también que pasa por el tema de ANDA o pasa por un tema de reconfiguración de los organismos estatales que tienen que ver con el acceso y garantizar el acceso al agua, pero por otro lado, cuáles van a ser también las prioridades que deben quedar enmarcadas en un proyecto de ley? Sí, bueno, empiezo por la participación de la empresa privada en diferentes instancias estatales. Yo creo que el que haya sido así todo este tiempo no debería ser argumento para que continúe de la misma manera. En mi opinión, ha sido un error que la empresa privada cogobierne en muchísimas instancias del Estado. En estas instituciones que mencionas, Mauricio, en todas donde hay participación privada, en muchos casos, desde el punto de vista de la transparencia, por ejemplo, en muchos casos la empresa privada se convierte en juez y parte, ¿verdad? En el caso de la CIGED, por ejemplo, ellos son regulados. Hay sectores empresariales que son regulados por la CIGED, pero también participan en el gobierno de la CIGED. Entonces se convierten en juez y parte porque son regulados y también son ente regulador. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que en este país deberíamos cambiar en vez de seguirlas haciendo. O sea, en vez de plantear que como ya hay representación de la empresa privada en otras instituciones, también debe haberla en el ente rector de las políticas del agua, debería ser al revés, ¿verdad? Que ya no haya más en el ente rector del agua y corrijamos en las otras instituciones, porque desde el punto de vista de la transparencia no es correcto. Ese es un primer punto a acotar. El segundo punto sobre la ineficiencia de ANDA. Claro que existe ineficiencia de ANDA, ¿verdad? Y existe la ineficiencia del Estado en muchos otros ámbitos. Pero yo creo que cuando hay ineficiencia del Estado, la alternativa o la propuesta debe ser hacer eficiente al Estado, transparentar el Estado, hacerlo eficiente, hacerlo democrático, ¿verdad? Y no usar la ineficiencia del Estado como argumento para la privatización, ¿verdad? Probablemente en algunas instancias la participación privada o en algunos ámbitos la participación privada dinamice los procesos y quizás se justifique, Mauricio, pero en otros no. Hay cosas donde son tan vitales, ¿verdad? Tiene que ver con servicios públicos elementales, tiene que ver con derechos de la gente, tiene que ver con satisfacción de necesidades elementales de la gente que no pueden quedar al vaivén a las condiciones del mercado, sino que tienen que ser garantizadas por el Estado. Entonces los empresarios que vayan a hacer negocio donde puedan hacer negocios, pero con el agua, ¿verdad? Debería de dejarse a la responsabilidad del Estado
y que se establezcan, como decía Carlos, cuáles son las prioridades, ¿verdad? Y yo creo que eso habría que discutir. ¿Cuáles son las prioridades en el agua? La prioridad es garantizarle agua suficiente y de calidad, como bien decías vos, a la población para su consumo básico. ¿Es esa la prioridad o es tener agua a disposición para seguir produciendo caña para exportar más azúcar? ¿Cuál es la prioridad? Evidentemente la prioridad es satisfacer la necesidad elemental de agua suficiente y de calidad para la gente. Eso lo puede garantizar el Estado o la empresa privada. El Estado, porque la empresa privada se rige por la lógica de la ganancia. Entonces, donde no ve posibilidad de ganar, donde la gente no va a pagar el agua, no va a ir. ¿Quién es el que lo tiene que hacer? El Estado. ¿Cuál es la prioridad? Poner agua a disposición de regantes pequeños para la producción de alimentos, ¿verdad? ¿O es la prioridad más agua para intensificar las bebidas embotelladas? ¿Cuál es la prioridad? Evidentemente es lo primero. Nos interesa la agricultura básica para los alimentos que necesitamos. Entonces, ahí es donde está el fondo del asunto. Entonces, es cierto, hay otros aspectos de la ley que son debatibles, Carlos. Lo que pasa es que el centro del asunto termina siendo el ente rector de las políticas hídricas, porque es el que va a orientar el enfoque de las políticas, es el que va a establecer las prioridades. Entre las opciones que yo mencionaba, va a establecer cuáles son las prioridades. Entonces, un ente rector dominado por la ANEP no va a decir, miren, nos interesa garantizarle el agua a la gente de Soyapango que no tiene. No, van a decir los cañeros que estén representados ahí, más agua para producir más caña y exportarla a Corea del Sur, que se acaba de firmar un tratado de libre comercio. Este gobierno firmó un tratado de libre comercio con Corea del Sur, que es para exportar más azúcar. ¿Qué es lo que van a hacer? Producir más caña. Entonces, poner más agua en función de la exportación de caña de azúcar, de azúcar, que de la necesidad de la gente de tener agua disponible. Entonces, por eso es que está ahí el debate principal, Carlos. Y sobre que no sería la ANEP, como dice Mauricio, es cierto, numéricamente la ANEP no tiene la mayoría, ¿verdad? La mayoría, yo creo que son ¿cuántos son, Mauricio, los que se plantean? Estamos hablando de 6 o 7, y la ANEP me parece que son 2 o 3. Lo que pasa es que cuando ya sumas los de la ANEP con Comures, ¿quién controla Comures? ¿Quién domina Comures? Domina Comures Arena. ¿Con quién se identifica más Arena? ¿Con la empresa privada o con la gente de Soyapango que no tiene agua? Con la empresa privada, aunque la gente que no tiene agua en Soyapango vote por ellos, ¿verdad? Entonces, allí es donde la empresa privada puede asegurar una correlación que le permita finalmente orientar las políticas de agua a garantizar prioritariamente el agua para los negocios en detrimento de... y yo no digo, Mauricio, que no deba haber agua para los negocios, por supuesto, pero ¿cuál es la prioridad? ¿Verdad? La prioridad es el derecho primero de la gente a tener agua suficiente y de calidad para su consumo. Aprovechando el comentario que he hecho, me gustaría tener tu reacción, Mauricio, por el tema de cuáles constituyen las prioridades y cómo deben de estar marcados en la agenda del debate de la Asamblea Legislativa dichas prioridades. Y para hacerlo, en principio, es fundamental y es un derecho que tiene cualquier organización y ciudadano pedir audiencia en la Asamblea Legislativa para presentarlo, pero también los procesos de acercamiento, de cabildeo, de negociación. Eso es parte del trabajo legislativo, pero ahí Leonel menciona un punto relevante que me gustaría tener tu reacción. El primero es cuáles pueden ser las prioridades y por qué esas tienen que ser las prioridades en el debate, en la discusión. Y es que la prioridad siempre constitucionalmente es el ser humano, el centro de todo debate y de todo ser de la cosa pública en el Estado. Así lo dice nuestra Constitución de la República y es el deber ser, en todo caso. Y eso es lo que hemos visto seguramente en estos últimos años, y no en los 10, ni en los 15, ni en los 20, ni en los últimos años. Es la prioridad de la población de Soyapango, que jamás ha tenido agua. Es igual la prioridad de aquella población de mexicanos que también jamás ha tenido agua. Es la prioridad de aquellas personas de la zona sur de San Salvador que casi mes a mes salían a cerrar las calles allá en la autopista Comalapa. Claro que era la prioridad, pero jamás le dieron agua. Entonces, aquí no hablemos el tema tanto de prioridades, sino de realidades. Yo puedo tener una prioridad si tengo una prioridad. Y la prioridad es que el agua llegue a todas las casas. Sí,
pero la realidad es que no está llegando. La realidad es que siguen cobrando la factura, pero no te sigue llegando el agua. Entonces, esa es una realidad que tenemos y ese es un problema que no es nuevo y que se ha acrecentado en los últimos años y que hoy tenemos más protestas por la falta de agua que cualquier otra cosa, de todas maneras. Entonces, ahí vamos viendo temas de prioridades y de realidades, que son una de las cosas que estamos viendo. Otra de las realidades muy importantes que hemos visto también es que este tema resurge, se retoma en un momento coyuntural muy interesante, cuando pareciera que lo único que surge en campañas políticas es el fantasma de las privatizaciones, pero lo único que no privatizan es la corrupción, porque la corrupción sigue estando pareciendo en manos de un sector de la población, y si no, veamos quién anda huyendo y quién está exiliado en otro país por 351 millones de dólares que se está investigando. Ese es un tema de debate también, ese es un tema que tendríamos que tener ahorita en la mesa de discusión, porque pareciera que la corrupción ahí sí no hay que privatizarla, ahí sí que quede estatizada y que quede en las manos de una sola persona o 2 o 3 personas nada más. Hay corrupción privada. Claro, por supuesto, y que tiene que privada. investigar si es lo que la Fiscalía tendría que estar haciendo y tiene que estar haciendo, y está haciendo una investigación. Curiosamente, cuando empiezan a tocarse temas como esos, surge nuevamente el fantasma de la corrupción, y precisamente los ejemplos que se han puesto en el tema de privatizaciones a entes estatales que no funcionaron por años en este país, pareciera como que no han sido los mejores ejemplos en todo caso. Y así te podría seguir mencionando muchísimos, pero la pregunta es, aquí antes habían cortinas de humo, ahora parece que son cortinas de agua, porque lo que tenemos ahora es el tema del agua como ente principal en la mente de la población salvadoreña, y lo que menos estamos viendo es el hecho de la corrupción que ha minado las simientes de la estatización en nuestro país, de los entes estatales. Tenemos a un presidente que está detenido en Mariona esperando un juicio por varios millones de dólares también. Tenemos a otro que ni siquiera ha venido a enfrentar un proceso judicial, que también está siendo investigado por varios millones de dólares, y otro que se murió siendo investigado en un proceso como eso. Entonces, ¿qué pareciera lo que estamos viendo los salvadoreños acá? Que cada vez que queremos avanzar en el tema del combate a la corrupción, hasta la transparencia, por cierto, se nos olvida que existe en ese momento, y lo que empezamos a hacer es a sacar viejos temas de cajón. ¿Por cuánto tiempo tiene ya la ley de agua siendo analizada? Ya tendrá en el sus 2006 el Foro del Agua presentó la primera Imagínate, propuesta. entonces, ¿por qué venimos y salimos con un proceso como este ahora precisamente? ¿No te parece un poco sospechoso que esas cortinas de agua en estas alturas de la vida nos están afectando más y distrayendo de hechos un poco más en los que tendríamos que estar analizando? ¿O no se puede considerar también de que se ha dado demasiado tiempo para discutir un tema que es una emergencia? O sea, que eventualmente es un tema, un recurso que es fundamental para la vida de la persona. ¿Cómo era la situación hace 12 años o hace 10 años cuando empezó a analizarse este tema? ¿Cómo era? ¿Cómo ha cambiado? El tema del desarrollo poblacional y de la construcción de una manera desordenada en el Gran San Salvador nos ha llevado a situaciones como esta, nos ha llevado a situaciones en las que la calidad de agua, el suministro de agua hoy no te está llegando de una forma bien. Hay que planificar las construcciones en el Salvador, por supuesto que sí, hay que planificarla, pero la realidad que tenías hace 10 años no es la misma que tienes ahora. Hay que ir adecuando, incluso la misma población y los mismos representantes de la sociedad civil que estuvieron en la Asamblea Legislativa esta semana decían, estamos de acuerdo que tenemos que revisarla, porque hay algunas cosas que sí ya se están quedando desfasadas. El momento y el tiempo para discutir un proyecto de ley siempre es importante, pero tenemos en cuenta que las cosas van a ir cambiando día a día, y la realidad que hoy tienes no la tenías antes con la aprobación de un proyecto, con un TLC para exportar azúcar, y que lo ha hecho este gobierno precisamente. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que abordemos, tenemos otros temas, ¿no? Pero esto solo es el inicio, tenemos otros temas que discutir, particularmente las recientes resoluciones o sentencias de la Sala de lo Constitucional. Solo por la alusión de Mauricio, yo sí quiero dejar claro que no es una cortina, no es una cortina de humo ni de agua, Mauricio. El peligro de la privatización del agua es real. Y qué bueno. ¿Pero no te parece extraño que surja en ese momento y en este tiempo? Pero es que en todo caso quienes pusieron el debate fueron los diputados en la Asamblea. No, claro, ¿Cómo se les ocurre intentar aprobar una ley privatizadora del agua en este contexto electoral? La culpa entonces es de ellos. ¿Verdad? Si ahora tienen un costo político, si ahora tienen un costo político por las movilizaciones de la gente,
lo provocaron ellos, pero además, Mauricio, ¿y por qué no aprobaron la ley de agua antes, pues? Precisamente, muy ¿Por interesante, qué no aprobaron Arena, que presentó Carlos Calleja recientemente una propuesta de reforma constitucional, y por qué en las 3 legislaturas anteriores Arena no aprobó la reforma constitucional? Porque no se aprobó en los últimos 3 legislaturas el proyecto de ley, cuando había correlaciones diferentes también, ¿verdad? Bueno, aunque no, pero justamente creo que ese es un punto también válido en la discusión, por qué la decisión no se pudo haber tomado antes con otras configuraciones y ahora, y justamente estamos en un escenario de campaña electoral en donde el tema se puede ver bajo estas lógicas, pero la necesidad, la demanda de la gente y la problemática es real. Sí, eso no lo podemos. Por eso es lo que te decía, no realidades y prioridades. Las realidades y prioridades son aquí y ahora. Y la realidad que hoy tenemos es que muchas de las familias en este preciso momento no tienen agua. Bien, tenemos que hacer una pausa. Al regresar me gustaría que hablemos ahora de la Sala de lo Constitucional, sus recientes resoluciones, la reacción de Cambio Democrático. Tenemos otro tema para el debate. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Tenemos este panel de discusión con Mauricio Orellana y con Leonel Herrera. Estamos hablando un poco, bueno, en los bloques anteriores hemos hablado del tema del agua, hoy lo haremos de carácter más de agenda política institucional ante las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Una de estas que le menciona o le mandata al Tribunal Supremo Electoral a aplicar la ley de partidos políticos ante el caso que tenía que ver con la cancelación de Cambio Democrático y del PSD. Pero quiero pedir a producción si nos pueden poner en pantalla uno de los tuits de Nayib Bukele sobre esto ante la decisión que se tomó y cuál fue la reacción que él tuvo. Si lo podemos poner en pantalla, por favor, para que nos sirva como un elemento para la discusión con nuestros invitados y también para referencia en nuestra audiencia. Dijo Nayib Bukele: para los que decían que nos estábamos victimizando, que la sala nos golpearía así nuestra democracia, que todo era un show para ganar votos. Este día, violando el artículo 77F de la Ley de Procedimientos Constitucionales y el artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos, la Sala de lo Constitucional canceló el CD. Pero también quiero pedir a producción si nos pone otro tuit de Marco Rodríguez sobre esto, que fue la postura que tuvo ante la decisión que emitió la Sala de lo Constitucional. Y es el siguiente: la resolución de la Sala de lo Constitucional sobre la cancelación de Cambio Democrático y el PSD es extemporánea, antidemocrática y obviamente con dedicatoria. No pertenezco a ninguno de estos partidos, pero la judicialización de la política como estrategia electoral es evidente. Bueno, esos son dos mensajes que teníamos en redes sociales, pero también quiero pedir a producción que nos pongan unas declaraciones más recientes de Juan José Martel, diputado de Cambio Democrático y secretario general de dicho partido, ante esta circunstancia. Escuchamos y regresamos con nuestros invitados. Yo a ese respecto quiero decir lo primero: Cambio Democrático no ha sido cancelado. Cambio Democrático continúa como partido político con todas las facultades que la ley le da. Y hemos decidido que vamos a continuar con el desarrollo de nuestras actividades normales. ¿Siguen las pláticas con Gana? Nosotros no hemos tenido conversaciones con Gana, así como Nayib no ha tenido conversaciones con Calleja. ¿Ve imposible usted una alianza misma en la que participe en el CD y Gana? Nosotros tenemos un acuerdo de trabajar por una alianza CD, Nuevas Ideas, con Nayib Bukele. Solo ustedes dos. El acuerdo que hemos conversado. No hay ninguna propuesta sobre la mesa en el sentido contrario. Si la hay, no puedo descartar a priori nada. Si la hay, vamos a considerarla. Vamos a ver pros y vamos a hacer contras. Bien, entonces ahí tenemos las declaraciones de Juan José Martel. Teníamos un poco el posicionamiento de Nayib Bukele, uno de los tweets de varios que ha estado publicando, también la de Marcos Rodríguez. Leonel, me gustaría tener tu reacción. La sala ha emitido varias resoluciones y es probable que emita algunas en el transcurso de este día, una posibilidad, pero una de las que ha marcado la discusión en la agenda más política partidaria ha sido esta. ¿Cuál es tu reacción ante esto? Porque se discute la Sala de lo Constitucional. Primero, ¿por qué tanto tiempo? Que es uno de los puntos que está en debate. ¿Por qué más de 2 años para tomar una decisión de algo que el Tribunal Supremo Electoral emitió una decisión en octubre del 2015? Que ese es uno de los puntos. Y dos, no es un tema de que está cancelando, es una decisión que debe de hacer el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál es tu reacción sobre esto que hemos puesto en debate? Bueno, a mí me llama la atención que algunos han venido a descubrir la arbitrariedad de la sala hasta hoy, ¿verdad? en estos últimos días de la sala, en particular con esta resolución. Lo cierto es que el actuar de manera arbitraria
no necesariamente basados en los principios y en las disposiciones constitucionales, sino que en motivaciones que uno no conoce, ha sido una constante de esta sala, Carlos y Mauricio, no ha venido hasta hoy. Mi balance de lo actuado por esta sala de lo constitucional en estos 9 años es que si uno revisa todas las sentencias que han emitido, es cierto que ha habido sentencias positivas, ¿verdad? Porque la sala en algunos temas se mostró progresista, ¿verdad? Por ejemplo, en temas de derechos humanos, ¿verdad? Se derogó la ley de amnistía, aunque recuerden ustedes que la ley de amnistía ya había sido cuestionada por una sala a principios de los 2000 que dijo que no se podía aplicar a los delitos de lesa humanidad por 2 principios del derecho internacional que hay, que este tipo de delitos son inamnistiables e imprescriptibles. Sin embargo, digamos, es esta sala la que se ha llevado el mérito de derogar la amnistía. En otros temas también se mostraron ellos muy progresistas, ¿verdad? Ampararon a muchas personas con demandas de temas de salud, con demandas de temas de salud. Sí. En el plano de lo simbólico reconocieron el derecho al agua en una sentencia. En el tema electoral, aunque es discutible, ¿verdad? Si las resoluciones en materia electoral hicieron que el sistema electoral sea más participativo, más transparente, para mí esa es una discusión que hay que hacer, ¿verdad? Si la reforma electoral que nos planteó la Sala de lo Constitucional es el camino para tener un sistema político electoral más participativo, más transparente, más democrático, o si es otra la vía, ¿verdad? Qué sé yo, será más la participación directa de plebiscito, referendo, pero bueno, la Sala, digamos, en esos temas, pero en otros temas la Sala se mostró totalmente conservadora y defensora del status quo. En temas estructurales relacionados con el modelo económico, relacionados con la estructura tributaria, relacionados con el sistema mediático del país. Para citar solo 3 aspectos que son estructurales, ahí la Sala fue defensora del status quo, ¿verdad? Ahí no hubo progresismo de los 4 magistrados de la Sala, ¿verdad? Declararon constitucional el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la dolarización, revirtieron una serie de reformas tributarias que buscaban revertir un poco el carácter regresivo del sistema fiscal. Entonces, en materia de comunicaciones, en una polémica resolución sobre la ley de telecomunicaciones, a pesar de que la sentencia tiene aspectos positivos, como fue haber eliminado la subasta como único procedimiento para otorgar concesiones del espectro eléctrico, lo cierto es que le dio derechos a los grupos empresariales que controlan el espectro y de esa manera perpetuó la concentración mediática, que en este país hay un alto grado de concentración mediática. Hay un estudio de la Superintendencia de Competencia publicado en enero del 2016 donde dice que un solo grupo empresarial en el ámbito televisivo controla el 37% del espectro, el 60% de audiencias y el 80% en la pauta publicitaria de televisión abierta. Entonces, en todos estos temas, Carlos, la Sala fue conservadora y defensora del status quo. Y en este tema en particular, ¿verdad? Del Y entonces, y en medio de todo esto, la arbitrariedad fue una de las cosas que caracterizó a la Sala. Muchas sentencias de la Sala fueron arbitrarias. Por ejemplo, la Sala se agarró de esta visión antipartido para, por ejemplo, violentar derechos políticos de muchos funcionarios que fueron destituidos, magistrados de Corte de Cuentas, del Tribunal Supremo Electoral, de la misma Corte Suprema de Justicia, miembros del CNJ a los que se les acusó de tener vínculos partidarios o de haber sido electos en componendas partidarias. Por cierto, en esto, como decíamos fuera de cámaras, había una gran doble moral de los magistrados porque ellos fueron electos en una negociación partidaria. Acuérdense ustedes, los 4 magistrados salieron de un acuerdo que se dio en Casa Presidencial, donde Alfredo Cristiani llegó a proponer a Belarmino Jaime
Mauricio Funes propuso a Florentín Meléndez, el FMLN llegó a proponer a Sidney Blanco y Rodolfo González salió ahí de una movida de PCN, PDC. Entonces, así fueron electos estos 4 magistrados que después se rasgaban las vestiduras por el antipartidismo y pasaron 9 años dándonos lecciones de moralidad y de ética y de legalidad. 2 de ellos, Belarmino Jaime y Rodolfo González, ni siquiera estaban en las listas originales de la FEDAES y del CNJ, que son los 2 instancias que le suministran propuestas de candidatos a la Asamblea Legislativa. Sí. Tuvieron que modificar y sacar una segunda lista del Consejo de la Judicatura para meter a estos 2. Entonces, ellos fueron electos también en una componenda partidaria. Entonces, volviendo al punto, la arbitrariedad fue una de las cosas que caracterizó a la sala. Por eso a mí no me sorprende lo que han hecho ahora con Cambio Democrático, ¿verdad? Que como decís, tuvieron 2 años y lo vienen a hacer hasta hoy, ¿verdad? Además, en un contexto donde un posible candidato presidencial se iba a inscribir con este partido político y este posible candidato tiene posibilidades de ganar las elecciones. A mí me parece muy delicado lo que dice Juan José Martel. Juan José Martel en otras declaraciones dijo que la sala le hace esto a Cambio Democrático porque Cambio Democrático no quiso hacer coalición con Callejas. A mí eso me parece grave. Habría que hacer una investigación al respecto. Si los magistrados de la sala le hacen esto a Cambio Democrático por petición del partido Arena, como represalia porque Cambio Democrático no quiso hacer coalición con Callejas, a mí me parece muy delicado. Ahora, me gustaría escucharte, Mauricio, sobre eso, porque Leonel mencionaba un término ante este caso en particular y lo mencionaba como constante en otros casos de sentencia y resoluciones de la sala: arbitrariedad. En el caso particular de Cambio Democrático, ¿cómo lo evalúas? ¿Lo calificas como una arbitrariedad? Es que aquí hablamos de temas interesantes. Quieren privatizar el agua y la gente dice, no queremos privatizar el agua. Cancelaron a Cambio Democrático y después decís, no lo hemos cancelado. O sea, Juan José Martel hizo un ejercicio muy interesante ahí. Y tú lo escuchaste porque previo habías leído los tweets del exalcalde y los tweets que había puesto Marco Rodríguez. Interesante. Pero viene el mismo secretario de Cambio Democrático y le corrige la plana a los 2. Les dice, no, es que no nos han cancelado. La sala no nos ha cancelado, nada que ver. Y entonces, ¿cuál es el tema en discusión? El agua quiere ser privatizada, la sala nos ha coartado todos los derechos. No, señor, si es que la sala le dice al Tribunal Supremo Electoral, señor, revise un proceso que tuvo que haberse hecho hace 2 años anterior. ¿Por qué lo hace hasta ahora? Son procesos que se llevan. Lo mismo ocurrió con el PCN y PDC, ¿te acordás allá por el 2012 cuando faltaban un par de meses para las próximas elecciones y de un solo plomazo, ahí hizo una cancelación vía Sala de lo Constitucional? Y que estos partidos se constituyen casi de la noche a la mañana para competir en las próximas elecciones. Y lo hacen cumpliendo una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Yo sí quiero decir algo, bendita Sala de lo Constitucional que tuvimos en estos últimos 9 años. Creo que si no hubiésemos tenido a magistrados y a jueces como estos, el país estuviese en una situación muy distinta, donde hubo certeza jurídica, donde prevaleció la certeza jurídica y la seguridad jurídica para muchos de los entes de los que hemos hablado hace un par de minutos. ¿Qué hubiese ocurrido cuando llegas a un estado donde el mismo gobierno en turno quiere hacer las cosas a plomo porque se le ocurrió y así de sencillo? Qué bueno que funcionan las instancias todavía en nuestro país, porque aquí recordás que hubo un tema de la CCS, de que si era necesaria una comisión internacional en contra de la corrupción y la impunidad, pero yo escuché a muchos funcionarios incluso decir, al mismo funcionarios como jueces, al fiscal general de la República que lo pedía antes, decían, mientras la institucionalidad funcione en El Salvador, qué bueno que tengamos las instancias que son hoy por hoy constitucionalmente establecidas, las que nos estén dando las lecciones. Los pesos y contrapesos se han visto acá. Sin duda alguna, que a uno no nos van a gustar las sentencias, pues no nos van a gustar, pero lo que yo he aprendido en estos últimos 9 años con los magistrados es que las sentencias de la sala no se objetan, se cumplen. Y es lo que hemos visto, incluso a gente que ha salido a decir que no le gustan las sentencias, lo hemos visto cumplirlo. Y ahora lo que vemos con Juan José Martel es corrigiendo la plana a Nayib Bukele y a Marco Rodríguez, que los dos decían una cosa, la sala nos ha cancelado Cambio Democrático. No, señor.
si el mismo Juan José Martel dice, no, nosotros no nos han cancelado, ahí seguimos todavía y vamos a seguir con este proceso. Ojo con eso, porque la percepción de repetir mentiras 1000 veces pueden convertirse en realidad, como el tema que te decía hace un minuto con el tema de la privatización del agua. Repetirlo 1000 veces te genera aquella duda que sí es cierto, es mentira. Entonces venís a vilipendiar a una sala de lo constitucional que necesariamente ha hecho nada más que solo decirle al Tribunal Supremo Electoral, señor, haga la plana. Señores, verifiquen este tema, porque ya lo hicimos en el pasado también. Lo voy a plantear de esta manera, Mauricio. ¿No consideras que en el momento en el que se hace no genera esa suspicacia? Es que el problema no es que es el momento, no es el momento. Y acabo de ponerte un ejemplo. ¿En qué momento cancelaron al PDC y en qué momento cancelaron a Conciliación Nacional? En un momento casi previo, menos de 6 meses para una próxima elección de alcaldes y diputados. Es decir, estos partidos tuvieron que constituirse. Uno tenía como 11 o 14 diputados, si mal no recuerdo, el otro tenía como 5 o 6. Y de la noche a la mañana le dijeron, están cancelados. Y entonces, ¿cuál es la certeza que me das acá? Me gusta esa sentencia de la sala porque iba en contra mía, esta no me gusta porque va en contra del otro. No, señor, acá tenemos que corresponder a un ejercicio importante democrático que mucho nos costó antes del proceso armado que tuvimos en nuestro país, con balas, con sangre, con muertos. Nosotros pagamos en este país para que una democracia, que no será la mejor, pero que va avanzando poco a poco y paso a paso, la vamos madurando y la vamos fortaleciendo. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que abordemos, voy a incorporar otro tema que va a generar una discusión interesante. Hablemos sobre los procesos de candidaturas a la vicepresidencia. Ya se empiezan a escuchar nombres. En el caso de Arena, pues ya empieza a sonar un nombre con más fuerza. Veamos un poco qué piensa el FMLN, porque tuvimos a Hugo Martínez en recientes días y nos dio su posición también sobre este tema, entre otros aspectos. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo temas de la agenda política de nuestro país y lo hacemos con Mauricio Orellana y con Leonel Herrera. Ahora hablaremos un poco de las candidaturas a la vicepresidencia, tema que también ha estado en discusión en el transcurso de esta semana. Y quiero pedir a producción si nos puede poner declaraciones tanto de Mario Ponce como de Norman Quijano, en el cual ya el nombre de Carmen Aída Lazo suena como una figura que puede ser la fórmula de la candidatura a la presidencia del Partido Arena. Escuchemos. El Partido de Concertación Nacional, PCN, ha tomado la decisión de respaldar la candidatura de Carmen Aída Lazo, una profesional de primer nivel. Es una mujer que se ha forjado por sí sola. Y todo el grupo parlamentario ha tenido expresiones muy positivas para ella. Yo no podría en ningún momento expresar nada negativo de ella. He conocido su perfil, su calidad académica, y pueden estar seguros los salvadoreños de que van a tener una vicepresidenta de primer nivel. Bueno, entonces ahí teníamos la declaración de Mario Ponce y de Norman Quijano, en el cual mencionan que en el caso de Mario Ponce es más explícito, en el cual ellos respaldarían. Norman Quijano dice que ha tenido buenas reacciones y buenos comentarios de sus grupos parlamentarios, pero nos pone en debate uno de los nombres que ya está posicionándose y que podría ser, aunque se espera una confirmación o cuál sería la reacción, porque uno de los puntos de conocer la posición directamente de la persona, en este caso que se está haciendo la alusión. Entonces, en eso me gustaría escucharte, Mauricio, primero, y luego escucho a Leonel sobre esto. Se va configurando entonces una fórmula y que, de ser en este caso, ¿a quién representa o qué expresión representaría sobre esto, ¿no? Es que los partidos políticos tienen ya una fecha tope o una fecha límite para la elección de las figuras que van a conformar la fórmula presidencial de cara a las presidenciales del próximo año. El 22 de este mes, si mal no recuerdo, tiene que ya estar listas la fórmula, o por lo menos hacer las elecciones internas, que fue una sentencia de la Sala de lo Constitucional, por cierto, mandar a hacer elecciones internas para elegir de allí a las personas que van a representarlos. Es unas personas de la sociedad civil, pues ya van a empezar aquellas voces a empezar a decirte que cómo es posible que estas personas lleguen y que tengan que sacarlos de este lado para ponerlos acá. Cuando no era gente de la sociedad civil, te empezaban a decir, ¿por qué los dinosaurios de los partidos políticos siempre llevan a las mismas personas? Siempre vas a encontrar una crítica dependiendo de qué lado lo estés viendo. Ahí tenemos a Carmen Aída Lazo, es una catedrática de la ESEN,
muy brillante, por cierto. He podido ver un par de entrevistas con ella, no la conozco todavía en persona, pero es una persona muy brillante, es una mujer de 42 años, que incluso entre algunas notoriedades académicas, pues es graduada de Harvard y tiene una especialidad en administraciones o finanzas, por ahí más o menos va. Un tema muy importante. Eso no es la persona adecuada o la mejor que pudo haber elegido la alianza de derecha para llevarla, no sé. Eso la población lo va a tener que definir y lo va a tener que decir en las urnas. Lo que yo te estoy diciendo es que es una persona muy capaz y una conformación ya casi cerrada. Hay que esperar qué es lo que dice Carmen en este caso, ¿verdad? Si va a ser parte, si va a aceptar. Se mencionaban, acuérdate el nombre de Marisol Argueta de Varilla, y ella dijo, yo no voy a participar, dijo ella, y desestimó esa participación. En el caso de Carmen, no la hemos escuchado todavía, hay que ver qué es lo que ella dice. Entiendo que hay varios acercamientos incluso con ella y las diferentes fracciones políticas. Me parece muy interesante el hecho de llevar a una mujer muy capaz, el hecho de llevar a una mujer que viene de la sociedad civil, porque vemos a los partidos políticos abriéndose y no llevando desde sus simientes a una figura que podrán tener líderes dentro de los partidos políticos. No me cabe duda que en alguna medida en sus territorios, en sus departamentos, muchos de los diputados que hoy por hoy están en la Asamblea Legislativa, que han salido con una votación muy buena, pues podrían haber tenido el respaldo político. Pero el ejercicio interesante de abrirse a la sociedad civil para que lleven a algún candidato de fuera y no necesariamente de sus filas, es un ejercicio interesante. Hay que ver cómo cuaja todavía, porque el tema de los salvadoreños es que candidaturas con gente muy preparada, con gente con posgrados, con gente con títulos hasta de Harvard y todo lo demás, no termina de aterrizar muy bien en una política en la que todavía estamos paso a paso formándonos. Es decir, el tema adicional de conectar con la población y eso que se llama carisma, como le decimos en el buen salvadoreño, también debe pasar por esa vía. Para que la gente pueda darte un voto de confianza, tienen que ver, tienen que conocer. No necesariamente el más popular es el que nos va a resolver. Ya vimos los ejercicios con Mauricio Funes, era muy popular, pero vean cómo nos ha tocado en los últimos años. Entonces hay que darle un voto de confianza y eso creo que sería muy interesante en este caso. Antes de escuchar la apreciación de Leonel, fíjate que a mí me gustaría que Leonel fuera algún día candidato a la disciplina. Es un buen líder, yo lo he visto ahí haciendo muchos proyectos y muchos ejercicios de la sociedad civil. Ya te están candidateando, Leonel. Bueno, no quiero incorporar un elemento para tener tu reacción, Leonel. Hugo Martínez estuvo con nosotros hace unos días para plantearnos el otro lado del espectro, el caso de FMLN, y podría ser gana una posibilidad de hacer una alianza o algún pacto de coalición. Esto fue lo que nos dijo Hugo Martínez hace unos días. Al regresar te escuchamos para tener tu comentario sobre esto y también sobre el caso de Arena y PCN. Tuvimos conversaciones y estamos teniendo conversaciones con la dirigencia de Gana, que ha incluso conformado una comisión dentro de su dirección específicamente para tratar estos asuntos. Y en un ejercicio de esa búsqueda, como te decía, de personalidades que no necesariamente sean orgánicas ni de nuestro partido ni de los otros partidos, en este caso de Gana, por supuesto que estamos dispuestos a escuchar propuestas. El concepto ideal que discutíamos incluso con ellos es que no necesariamente tiene que ser una persona orgánica de los partidos y que puede ser una personalidad que vaya más allá de los partidos políticos, y en ese sentido siempre les dijimos a ellos y a otros interlocutores que estamos dispuestos a escuchar su punto de vista, que estamos dispuestos a escuchar su propuesta. Bueno, entonces ahí tenemos las declaraciones de Hugo Martínez, Leonel, y en esa misma entrevista nos mencionó acá que estaban considerando un perfil de una persona, de un salvadoreño en los Estados Unidos, que podía tener un perfil que te había tenido algún tipo de éxito empresarial y alguna experiencia empresarial, que también lo mencionó en otros entornos, pero la figura de alguien que puede venir fuera, como lo menciona, fuera de los partidos políticos, no orgánico de los partidos, pero que puede tener un plus, como se utiliza mucho este término, de la comunidad de salvadoreños en el exterior. ¿Cuál es tu reacción? Bueno, sobre Arena primero, ¿verdad? Mira, se sabe, Carlos y Mauricio, que Arena no supera un grave problema que tiene con su candidato presidencial. Acordate que Arena termina dividida, ¿verdad?, entre el grupo de Calleja y el grupo que apoyaba a Simán.
La gente de Simán denunció irregularidades en el proceso y sigue denunciando, por cierto. Un día de esto salió Javier Simán denunciando supuesta matonería en alguna dirigencia del partido Arena. Es decir, Arena no se unificó después de su proceso electoral interno. La gente de Simán no cerró filas con Calleja. No se vio la foto que se vio del FMLN de Hugo Martínez con Gerson Martínez, ¿verdad? En Arena no se dio el proceso de unificación. Alguna gente de Simán se fue con Nayib Bukele, otra gente anda por ahí. Entonces, Arena está tratando de resolver el problema con su candidatura. Además, se sabe que Calleja no levanta en la base arenera, no anima en la base arenera, no tiene el carisma que la base del partido Arena requiere. Entonces Arena no haya cómo hacer, ahí andan con Calleja para todos lados, y lo último que están haciendo es presionando a los demás partidos de derecha a que no presenten candidato, creyendo que este voto de PCN, PDC se les va a venir automáticamente al no tener candidato. Digo esto porque la candidata, la precandidata a la vicepresidencia que han presentado no es del PCN, o sea, es de Arena también. Ella está vinculada al grupo POMA, uno de los grupos vinculados al ESEN, un grupo empresarial muy fuerte. Y lo de que es alianza con el PCN y que a ella la propone el PCN, a mí me parece que es un guión, digamos, un guión electoral. En realidad esta señora es de Arena, tampoco representa a la sociedad civil, ¿verdad? Entonces están tratando de ver cómo levantan la candidatura de Calleja, y además poniéndole a una persona, ¿verdad?, que tiene muchas capacidades, ¿verdad?, intelectuales, tiene muchas habilidades para ayudarle un poquito a Calleja, ¿verdad? Entonces, como el candidato presidencial tiene una serie de falencias, entonces se resuelve poniéndole a la par a una candidata a la vicepresidencia que puede mitigarle un poco las fallas que tiene el candidato presidencial en cuanto a posibilidades de expresión, habilidades intelectuales, etcétera. Me parece que por ahí se está armando esta jugada con Arena. El que un grupo empresarial tan poderoso como POMA se junte con Calleja significa que un fuerte bloque empresarial hegemónico está tratando de sumar cartas para asegurar el gane en las presidenciales con la fórmula Calleja y con esta persona que se ha anunciado, si es que finalmente se confirma como candidata. ¿Y el FMLN? En relación al FMLN, yo creo que el FMLN tiene un problema también, ¿verdad? Yo creo que algo parecido a Calleja en Arena pasa con el FMLN. Tengo la impresión que no logra aprender en su militancia, en su base, ¿verdad? Que ya el 4 de marzo le mandó un mensaje, ¿verdad? Y entonces el FMLN también está viendo si con algunas alianzas más hacia la derecha, ¿verdad? Con Gana, probablemente con nuevas ideas, asegura también hacerse de una fuerza electoral. Yo creo que el FMLN sigue sin acatar el mensaje del 4 de marzo. El 4 de marzo la gente no fue a votar, ¿verdad?, porque le reclamó al FMLN que se convirtió en un partido más, que se desvinculó de la gente, que el gobierno no hizo los cambios que ofreció. Entonces la gente no va a votar. Entonces, ¿qué debería de hacer el FMLN para recuperar la confianza de esta gente? Antes de pensar en una alianza incolora políticamente con una serie de sectores hacia la derecha, el frente debería primero de retomar, de ratificarse con un proyecto progresista popular, es decir, asumir la visión, la agenda, el proyecto de las grandes transformaciones democráticas, ¿verdad? Y ratificado en esa posición, plantear todas las alianzas que sean necesarias, ¿verdad? Decir, yo no niego que se necesiten las alianzas, por supuesto que sí, pero antes el FMLN debería de, en sintonía del mensaje
que la gente le mandó el 4 de marzo, asumir la posición progresista, democrática, de grandes cambios estructurales. Yo no sé si al final al FMLN le va a resultar contraproducente, más bien estas alianzas planteadas de la manera en que las está planteando antes de hablar de cuál es su proyecto, ¿verdad? Si yo fuera un estratega del FMLN, yo primero me afinaría en mi proyecto progresista y le diría a los demás sectores de la sociedad: aquí está el proyecto popular progresista y allá está el proyecto oligárquico que representa Arena y Callejas. Les propongo una alianza alrededor de esta propuesta de proyecto. Eso no se lo hemos visto al candidato del FMLN. Además, más bien creo yo que cometen el error de estar impulsando iniciativas de corte neoliberal como la famosa zona económica especial, ¿verdad? El candidato Hugo Martínez no se ve como un candidato de izquierda, como un candidato progresista respaldando ese tipo de medidas. Bien, me restan 3 minutos, Mauricio, para tener tu última intervención en función de las reacciones que nos ha ofrecido Leonel. ¿Y cómo ves tú esta posible coalición o alianza o acercamientos entre el FMLN y Gana? El FMLN, hasta donde tengo entendido, llevará a una mujer como aspirante, o por lo menos se va a inscribir en las próximas horas o en los próximos minutos una mujer como precandidata a la vicepresidencia. Qué bueno, porque le abren un espacio importante a la mujer, que en este país es el 54% en la toma de decisiones. Pero hay un dato adicional. Los Martínez intentaron hacer un ejercicio interesante en la interna del FMLN y al final el candidato que parecía de la cúpula no terminó siendo el ungido, sino que vemos a alguien que tenía mucho más simpatía y un poco más por allá dentro de la izquierda, no necesariamente dentro de toda la izquierda, sino dentro de un grupo determinado, porque la izquierda como tal estaban apoyando a un Nayib Bukele, exalcalde de este partido político que intentaba llegar a las presidenciales, que por cierto, fíjate que al exalcalde no lo veo muy interesado en participar en las próximas elecciones. No lo veo muy interesado, como que a todas luces está diciendo: no quiero competir, no quiero participar, por todos los elementos y todos los aspectos que se están viendo por ahí. Pero bueno, dejamos ese tema para otro análisis. Lo que me gusta es lo que decía Hugo aquí en tu programa también, y es: queremos abrirnos a la sociedad civil. Ojo, el tema de la sociedad civil, el tema de la población también representativa, no necesariamente en los partidos políticos, ha ganado mucho terreno. Hemos visto gente haciendo buen ejercicio como sociedad civil para llevar a cabo proyectos interesantes. Ahora bien, que todo esto sean fachadas o que todo esto sean determinadas alas de un partido político y todo, pues hay que ver también el ejercicio, porque si te abrís a la sociedad civil, pero llevas también a alas de esa sociedad civil que han sido siempre participantes como tú, y lo que nos decía hace unos segundos, ¿cómo se llama, Leonel?, sobre la representación de la conformación de aquella fuerza política o de aquel grupo político. Hoy por hoy lo que yo puedo ver es a un gobierno desgastado, a una población que en el 60%, según las encuestas, te dicen que no quieren que vuelva a gobernar. Es decir, la gente está probando por algo nuevo, la gente quiere algo distinto. ¿De dónde va a venir? De las ofertas políticas. Ojo con eso a quienes ya están haciendo un trabajo previo a todo esto. ¿Dónde están las ofertas? ¿Dónde están tus grandes líneas de trabajo? Y Leonel ya decía algún aspecto importante: ¿por qué el partido en el gobierno no ha ido a aquellos entes progresistas a los que ellos siempre le ha hablado y les ha dicho: señores, o preséntenme a alguien o hagamos alianzas para llevar a cabo estos proyectos políticos? Lo mismo tiene que hacer la derecha. En todo caso, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Ha sido un gusto, Mauricio, Leonel. Hemos tenido un espacio relevante y significativo para poner en discusión diferentes temas, y el espacio está abierto para que nos volvamos a encontrar y seguir debatiendo los temas en función de la campaña electoral, pero también de decisiones legislativas, las zonas económicas especiales y otros proyectos de ley que son parte de la discusión y deben ser del conocimiento de nuestra audiencia. Gracias, Leonel. Muchas gracias a vos y a todo el equipo de República, y gracias a toda la gente que... Gracias a ti también, Carlitos, y a Leonel. Hemos tenido una plática muy interesante. Antes de finalizar, yo sí quiero enviar mi solidaridad y mis fuerzas para el colega periodista que fue allá, pues lamentablemente golpeado, y su equipo de trabajo fue, ¿cómo se llama?, hurtado en Nicaragua, donde se están llevando a cabo un proceso un poquito lamentable. Melvin Resino, si mal no recuerdo, se llama nuestro colega periodista que ha sufrido estas... También otro periodista en Estados Unidos. También un
deportado en Estados Unidos y deportado. Nuestra solidaridad, fuerza para nuestros colegas periodistas, el gremio tiene que estar unido y eso es lo que estamos haciendo. Muy bien, gracias por habernos acompañado. Establecemos un enlace con Luis González para que nos comente cómo va el programa este viernes 13 de julio. Qué gusto saludarte, Luis. Bueno, dicen viernes 13, Carlos, como que es de mala suerte, pero eso depende de la actitud. Buenos días a ti, buenos días a Mauricio, buenos días a Leonel y buenos días a todos los que están en casa disfrutando, porque hoy vamos a tener un programa, obviamente abrirle la puerta el fin de semana, nos peinamos bonito y lo vamos a recibir con una muy buena actitud. Vamos a tener ejercicios, la visita de nuestros médicos, que siempre tratamos temas muy importantes. Por ahí viene Don Chepe Tres Pelos con ¿Qué húbole con Don Chepe? Y muchísima diversión a través de este programa chulo, bello, hermoso, que se llama ¿Qué húbole Magazine? Excelente, Luis, un buen programa entonces, y esa es la actitud para que los amigos que están en este momento con República se queden con ¿Qué húbole? Y la pasen muy bien un buen rato, ¿eh? Exactamente, fin de semana, pásela bien, eso sí, pásela, pero no se sobrepase. Okay, estamos de acuerdo. Que tengas entonces un buen fin de semana. Les un saludo a todo el equipo de ¿Qué húbole? Ahí estamos. Bueno, reitero el agradecimiento, Mauricio y Leonel, por habernos acompañado y será hasta el próximo lunes 6:30 en República.